Hola, ¿qué tal, señores y señoras mías? Muy bienvenidos aquí a vuestra casica, este rinconcito durante, pues, 10 minutos si llega, ¿vale? O igual puede ser más, no creo que sea más. Estoy contento y feliz porque tengo una fragancia que me encanta y que además voy a echármela. Sí, todavía no voy a decir el nombre porque para eso habéis leído, entiendo, el título del vídeo y por eso no habréis entrado la mayoría de vosotros, pues vosotros os perdéis. No veis el vídeo, pues os perdéis este pedazo de perfumico que es más gracioso y resalado que todas las cosas. ¡Ole, ole, ole! ¡Con alegría! ¡Que no quede! Mira, está por el pelo y todo, venga. ¡Oh! Bueno, es de Coty, así que, ojo, cuidado, porque yo los pongo muy verdes. Muy verdes. Pero es la empresa de la que más perfumería tengo con diferencia. Pero con diferencia, a lo largo de los años pues fui sacando cuentas, todo el tema de Coty, y Coty gana de largo a todos, pero de larguísimo. Hasta incluso a Puig, que le sigue no tan de cerca como pudiera parecer. Bueno, en fin, aquí tenemos esta Chanson o Chanson de limón. ¡Ay, de verdad! Ellos lo llaman lemon, pero es limón para mí. Así que se queda con limón esta Chanson de Eau. Y se acabó, no lo voy a decir más. La voy a llamar limón todo el tiempo, a pesar de que se llama lemon. Vamos con las consideraciones de la caja. Aquí está la cajica, bueno, pues efectivamente, todo como muy limón, mi limonero, que para eso es el protagonista. Chanson de Eau Lemon, les ox del mundo, Sicilia, Sicily. Y tenemos 100 mililitros, 3.3 onzas, que cuestan unos 9 euros y algo si lo compráis directamente en tienda, que es lo que yo he hecho. Por éticas mías, estoy siempre dándoles el follón a las zagalas del Druni. Pues mira, si pierdo 3, 5 euros o más, pues mira, ¿qué le vamos a hacer? Pero me aguantan y me soportan ellas. En fin, inspirada en el frescor de Sicilia, una fragancia chispeante, sublimada por el limón efervescente y contrastada por la flor del naranjo y el té verde para un impulso definitivo de frescor y energía. ¡Madre mía! Pues esta fragancia está fenomenal. De verdad, lo digo en serio, os va a salvar la primavera, el verano, el otoño y el invierno tranquilísimamente, porque es todoterreno. La reina, por supuesto, de las temporadas estivales, es decir, primavera-verano, porque es que es reina total y absoluta. De verdad, qué buen trabajo este de Coty. Tenemos una fragancia, concentración de toilette, que rinde muy bien. Yo esperaba bastante menos, y rinde espectacular. ¿Y por qué? Voy a dejar la caja ya. ¿Por qué rinde espectacular? Pues básicamente por todos los fijadores que tiene. Funcionan muy bien. Y seguimos teniendo sensación. Sí que está sustentada en el limón, por supuesto. Es el protagonista real de toda la fragancia. Pero tenemos, es que el pero lo he hecho acaso hecho para ver si esto estaba funcionando, el micro. Bueno, entonces, no lo pienso cortar, que lo dejo yo para que os ríais un poco de mis torpezas, que son bastantes. Tapón de madera, botella de vidrio, etiqueta de papel, pegadica aquí, muy bien, muy graciosa, muy salá. Y lo que iba diciendo, rinde fenomenal, de verdad, lo digo en serio, unas 5 horas perfectas sin necesidad de reaplicación, pero cuando pasan las 5 horas, hombre, yo reaplicaría, por supuesto, pero no tenéis tampoco una necesidad real de reaplicar, porque si os aplicáis tal cual habéis visto, que lo ha hecho el Orgaz, ni 1000 palabras más, no necesitéis, o sea, 8 horas va perfecto. Yo reaplicaría con 5, es plenamente adictiva, esta es la típica fragancia para llevar encima, estar reaplicándote y ser feliz. Completísimamente unisex. Esto de que es femenina porque además es de Chanson d'Eau, y que pues es una marca que se entiende que Coty la tiene orientada hacia el sector femenino, os tengo que garantizar que esto es plenamente unisex. Y que si vamos justicos de dinero o nos gustan los limones y ese rollo de flor de azahar del naranjo, no hay que pegarle más vueltas. Limón y jengibre en la salida. Té verde, flor de azahar del naranjo y manzana también ahí en el corazoncico. Mirad qué compendio más to guapo para disfrutarla. Hombres y mujeres. Mujeres y hombres. Y un fondo de cedro y ámbar. A mí quien me diga que esto es femenino, lo siento, pero no.
unisex familiar. Toda la familia atizándosela sin parar. Y lo digo con los ojos cerrados, porque es que lo que tengo con esta fragancia es fe. Fe total. Bueno, vamos a ver. Proyección. 2 metros de estela, 2 metros de proyección durante aproximadamente unos 30 minutos. Que luego se va retrayendo, se queda en distancia corta, se huele perfectísimamente. Además, los limonchelos que están aquí incluidos, los limones, están ligeramente adalcaditos. No están texturizados como aquí, por ejemplo, en esta de aquí, en esta Aquadilar Regina que está adentro, que es súper limón exagerado. Sí que lleva un nerolí brutal, pero sí que tenemos esa sensación hiper mega cítrica. Aquí no. Aquí lo que tenemos es un limón que está ligeramente empolvado. Y está, de verdad, los disfruto este tipo de fragancias un montón y sobre todo en verano. A ver, cuidado, hay que cuidarse la piel. Tampoco es cuestión de estar echándote cada 5 minutos porque hay muchísimo sol y esto puede costaros caro porque van a empezar a saliros manchas por todos lados. Con este igual con cualquier otro. Protección solar siempre. Así que, si queréis reaplicaros cuando os dé la real gana. No lo necesitáis. Que de verdad que esas 8 horas las dura bien. Se queda muy próxima, pero las dura perfectas. Y es que con estos calores, 5 horas está fenomenal. Pero que luego llega el invierno, hay temporadas de frío y aguanta perfecto 8 horas. 8 horas eau de toilette. Suave, elegante, viste al hombre, a la mujer, el traje de chaqueta con falda, viste los tejanos, viste los vestiditos de la pradera, de la casa de la pradera, viste lo que os dé la gana, para hombres y mujeres, sin problema, elegancia, porque además es un limón elegante, no se pasa tampoco en empolvado y se queda muy limpia cuando, pero no jabonosa, se queda limpia porque se queda fresca. Y el jengibre le da pues mucho chisporroteo a la fragancia, sobre todo en la salida. Es que de verdad os invito a que lo probéis, es que no os encojáis a la hora de probarlo para estar reaplicando ahí, venga vamos, porque de verdad que todo es chulo. Pequeño paréntesis, las demás están bien, pero sí que son de mujer. Las he probado todas están testadas, la de vainilla, la de rosa, todas están probadas, que son graciosas, que son muy resaladas, pero nos encontramos que efectivamente tienden a lo femenino demasiado y yo no las voy a comprar, pero merecen también la pena probarlas y si os molan, pues para adelante. Esta, que se parece a algo, lo siento mucho, menos se me parece absolutamente a nada del mercado. Que hay muchas fragancias como esta en el mercado, así, pero a cascoporro, que no necesariamente tiene que oler a una porque sea un clon, una imitación de algo. No, Coty no hace estas cosas normalmente. Por favor, seamos serios. ¿Qué Coty va a hacer esto? ¿Va a estar haciendo clones? No, es que lo que pasa es que hay un montonazo de fragancias con estas notas. Es que, ¿dónde deja el teléfono? Que ya me dejo ir por el ímpetu del viento. A ver, una fragancia que incluye el limón, el jengibre, el té verde, que está súper chulo, le imprime también mucho carácter y verdor a la fragancia. Tenemos también la flor de azahar de naranjo y encima tenemos una manzana que es absolutamente espectacular, porque se huele a manzana, una manzana un tanto donacara, tengo que decirlo, pero sale la manzana. Y es que el protagonista sigue siendo el cítrico, y es esa oda a Sicilia la que le quiere rendir el homenaje en Chanson du Haut. Lo digo siempre mal, así que me da igual. Y luego pues finalizamos con un cedro y con un ámbar. ¿Qué más queremos? Terminamos además ligeramente y tenuemente endulzados, almizclados, porque es así la fragancia. Veamos, un poco de por favor, me gusta mucho para todas las cosas de la mañana, todo lo que implique mañanas. Por la noche no, pero por las mañanas pues a vivirla, y las tardes lo que pasa que claro, efectivamente también, ahora en verano sí, porque las tardes se pueden alargar en la playa yo no sé cuánto tiempo, allá anca el chiringuito y estamos en los chiringuitos y de vez en cuando dices, ¡ay, mira! Flus, flus. Y ya está, y eres feliz, y me da igual si eres un tío o una tía, porque esta fragancia no tiene sexo. No lo tiene. 9 euros que vale, 9 euros con un picos, y seguramente si miráis en internet lo vais a encontrar más baratico, pero ya digo, he querido tener el detalle con las chiquillas y por eso se los he comprado. Vamos,
a centrarnos un poco. Orgaz, que es que me gusta mucho. Lo siento, es que me gusta mucho. Y además me gusta más que la Calvin Klein que está aquí. Me gusta más. Me gusta más, es más yo. Tiene más personalidad, sí, tiene más personalidad. Si me dais a elegir entre esta y esta, el Orgaz se queda con esta y pasa de esta. A pesar de que esta huele súper rico. Pero, fijaros lo que os digo. Se supone que esta es de mujer y que esta es unisex. Pero es que esta tiende a mujer y esta tiende a ser un perfume absolutamente global. Se lo puede poner quien le venga la real gana sin importar el sexo o el género o lo que sea. ¡Oh! Queer. Ya te lo digo. Esta no. Esta tiende a ser mujeres y huele muy bien. Pero yo me encuentro más cómodo con este tipo de fragancias. Lo siento. Y ya está. A ti no te quiero tanto. Te quiero, pero mira, te voy a dar un medio beso. Ya está. Ya he hecho el pavo un poco. Bueno, señores míos, señoras mías, Estela, la proyección, la duración, los actos especiales solamente si son por la mañana. Me gusta absolutamente para todas las familias, indistintamente. Y si no hay familia también me da igual, para quien sea. Y para quien sean los animales, no, que ya os conozco. Y poquitas cosas más. No tiene edad, no tiene nada, es ahí. Algo etéreo y efímero. Como son todos los perfumes, que te pueden durar más, menos, pero al final siempre se van. Esto es una performance olfativa. Señores míos, señoras mías, me voy con el tapón de madera, me voy con el vidrio y con la música a otra parte. Recordad que yo sé que hay mucha gente que no le gustan mis vídeos, pues que le dé un dislike, que me ponga un insulto y yo estaré encantado de poder bloquearos. Vamos, faltaba más. Ya sabéis también, otra cosa muy graciosa y muy resala, y es que si os ha apasionado el vídeo, estáis súper contentos, me vais a mandar un super thanks de 10.000 euros. Y ya, bueno, ¿para qué quieres más? Yo feliz y YouTube también, porque para eso se lleva un porcentaje. Claro, pero me llevo yo también algo, aunque sea poco. En fin, señores míos, que darle al like, distribuir los vídeos y poner muchísimos comentarios. Quiero muchos comentarios en el vídeo de Chanson de Sicilia, ¿vale? Lemon, ya mismo. Homenaje a las Sicilias. ¡Ah! Esto es la miniatura, que quede claro. Señoras y señores, nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen, mein Herr.